para la desinformación y el juego estratégico de un mundo que se está transformando y donde puede haber deseos de grandes actores geoestratégicos. Nuestra democracia abierta, la democracia europea, es un verdadero caramelo. Y en la Comisión Europea y en el Parlamento Europeo se está hablando cada vez más de ello. Pero también tenemos amenazas internas. Una de las amenazas es nuestra debilidad desde el punto de vista político o humanístico de no caer a los encantos del pensamiento sectario, dogmático, del pensamiento de la hostilidad hacia el que no piensa exactamente como nosotros, de no tener una conciencia cotidiana de lo que significa el pluralismo político, la libertad de conciencia e incluso, en el caso español, el orgullo de plantarnos frente a cualquier descalificación que intenta deslegitimarnos como ciudadanos libres. Cuando uno por la mañana desayuna leyendo el periódico, escuchando la radio, viendo la televisión y ve que hay alguien que tira una piedra y esconde la mano diciendo que hay extrema derecha y extrema derecha, y sabiendo que hay algo que está en contra de todos aquellos que no están en una coalición concreta de gobierno, siente inquietud, porque no hay dónde defender la legitimidad del trabajo que se desarrolla por parte de muchas fuerzas políticas o de muchas personas o de muchos periodistas o de muchos escritores o de muchos tertulianos en nuestro país. Es serio el pensar que uno se levanta por la mañana y puede ser descalificado y todo lo que uno haya hecho anteriormente o lo que hace cotidianamente puede desaparecer bajo un apelativo fascista, en fin, un calificativo que nos descalifica como actores en una democracia. La amenaza interna que tiene que ver con el sectarismo, con el dogmatismo, con las microideologías que llevan a las personas a vivir en mundos paralelos y que no entienden que hay otras maneras de existencia. Eso es una amenaza interna para las democracias. Y a veces además se da el juego de que se alientan teorías conspiranoicas o teorías que descalifican o que buscan que los poderes públicos sean absolutamente devaluados por fuerzas populistas o por intereses populistas. Son atacadas por ambos rangos, por esa desinformación exterior y también por relativismos, por una idea contraria a la comprensión de las leyes como protectores de todos nosotros. Todas estas cosas las estamos viviendo y a todas estas cosas hay que hacer frente, porque eso que está en el ambiente genera la posibilidad de que truhanes de la política puedan hacerse con mucho poder, más poder del que corresponde, que puedan horadar las instituciones democráticas, que puedan limitar las capacidades de gestión y de control de las instituciones democráticas, que pueda haber límites de los poderes exorbitantes del Estado que desaparezcan y que el principio de la arbitrariedad entre con naturalidad como algo aceptable socialmente. Ante eso, que no ocurre solo en nuestro país, pues surgió la idea de hacer este tipo de conferencias. Y a quien me encontré en primer lugar, cuando estábamos con este run en la oficina, fue Andrés. Le pareció bien y le dije, ¿qué quieres que pongamos primero? Y dijo él, memoria histórica y manipulación. Le dije, pues está servido. La segunda idea para este ciclo de conferencias, ya estamos organizando la segunda y la tercera, una va a ser en Barcelona, en distintos lugares de España. La segunda idea era el traspaso del conocimiento de unas personas a otras, de unas generaciones a otras. Eso que ahora muy bobamente se dice lo del senior y lo del junior. O, en fin, en Star Wars sería el Jedi y el Padawan. Y le dije a Andrés, oye Andrés, tú sabes muchas cosas, el tema va a gustar. Y de hecho, en cuanto pusimos una pequeña antena, empezaron a contestar amigos y desconocidos que querían venir hoy aquí. Le dije, pero bueno,
una persona joven, una persona que le veas con muchas posibilidades, con potencial. Y entonces dijo Jorge Bustos. Y Jorge Bustos pues también tuvo a bien el decir que sí que venía. Así que estamos los tres y a mí me gustaría empezar y tal vez terminar, aunque yo voy a hacer una interpretación distinta de la de Andrés, con la frase que ha pronunciado hoy solemnemente el rey Felipe VI. Él ha dicho: España no puede ser de unos contra otros. No puede, el verbo poder. Y luego ha dicho: debe ser de todos y para todos. Debe, o sea, el verbo poder y el verbo deber. Dos verbos importantes. Podríamos decir que, en el caso europeo, podríamos decir la misma cosa. Porque estamos asistiendo también a tensiones, luego lo iremos viendo. Podemos hablar de leyes de memoria en Polonia, en Lituania, en Letonia y en algunos otros lugares que son muy conflictivas sobre los límites de lo que los gobiernos pueden o no pueden hacer. Y sin más preámbulos, porque lo importante hoy es escuchar lo que tiene que decir Andrés, lo que tiene que decir Jorge, lo que pueda surgir en este diálogo, pues muchísimas gracias a todos por venir. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos, todas. Hay una pequeña explicación a lo que dice Maite. Es verdad que yo di el tema, pero es porque me he conocido el deseo de trabajar lo menos posible. Y de memoria llevo trabajando bastante tiempo y me lo sé casi de memoria, valga la redundancia. Y por tanto, hablar de futuro, de presente y de pasado, ustedes saben que la palabra trilero viene de trile, que es un juego de 3 cartas, ¿no? El trile que hacemos con estas 3 palabras da siempre resultados inopinados y generalmente la bolita que está debajo de la carta nunca está. Es decir, cuando creemos que estamos hablando del pasado, estamos hablando del presente, cuando proyectamos hacia el futuro tenemos cosas del pasado. Por tanto, yo estoy aquí básicamente porque voy a hablar de algo que conozco un poco. No me venía mal porque llevo trabajando sobre Madrid y la memoria un tiempo y yo me parece que lo mejor para un escritor de naturaleza es hablar de lo que conoce un poco. Yo creo que en tanto no resolvamos algunas cosas pendientes que creíamos resueltas del pasado, todo lo que hablemos del presente, incluso del futuro, desde luego, es ocioso. Que el pasado pensamos que ya está más o menos cerrado y de pronto hay gente que ha decidido abrirlo de nuevo. Decía Maite que no interpretamos de la misma manera la frase del rey de esta mañana en las Cortes. Es verdad, es decir, es una frase que está bien, pero que a mí me inquieta mucho más que me tranquiliza, porque cuando habla de que tenemos que hacer que España no sea un lugar de unos contra otros, es que está diciendo que tenemos una España donde están ya unos contra otros. Y por tanto el deseo del todos para todos es un poquito más lejano que el que teníamos, ese todo de todo para todos. Por tanto, tiene un lado esperanzador, pero un lado, a mi modo de ver, mucho más inquietante. Mire, yo estoy terminando en este momento un libro sobre Madrid. Llevo 3 o 4 años paseando por Madrid con la cabeza levantada, con lo cual, como pueden imaginarse, me como todas las cacas de perros del mundo. Pero es bastante instructivo el pasear por Madrid con la cabeza levantada. Y hace no mucho, hace 2 o 3 semanas, me encontré con una placa en la Puerta del Sol puesta, se lo leo textualmente, es del presente. El pueblo de Madrid, en reconocimiento del movimiento 15M que tuvo su origen en esta Puerta del Sol. Comillas, dormíamos, coma, despertamos, comillas, punto. Esta es la placa, puesta hace 4 años. Seguramente a toda prisa antes de que la formación de izquierdas
y de Podemos saliera de la alcaldía, es decir, que seguramente la pusieron por la noche, la víspera. El pueblo de Madrid. En la Plaza del Sol caben, según hay unos que dicen que son 5.000, otros que caben 10.000, otros 20.000. Vamos a suponer que son 20.000. De un pueblo, el de Madrid, que son 3,5 millones largos. Por tanto, el pueblo de Madrid, en este caso, estamos hablando de 20.000 personas como mucho. El que alguien se apropie de la palabra pueblo de Madrid ya es inquietante, pero es que estamos viendo que esto está sucediendo en Cataluña, en el País Vasco, en Inglaterra, en Polonia, en Italia. Es decir, hay gente que decide que representan al pueblo de sus respectivos pueblos, sean muchos o pocos. Claro, la memoria está para activarla constantemente. Yo no sé cuánto tiempo va a durar esa placa. Ahora, yo no querría quitarla, porque yo soy poco de tocar la memoria, ¿no? Yo pondría al final, dormíamos, despertamos, y ahora con el movimiento 15M no podemos conciliar el sueño. Que es exactamente lo que quería que se recordara el presidente Sánchez, que no podemos recordar el sueño. Por tanto, la memoria es un artificio que vamos construyendo entre todos. Yo me voy a referir a estos 3 casos, para dar luego, yo le doy la palabra luego a Jorge, porque mientras no tengamos claro qué ha sido este pasado más o menos reciente, que además nos remite a unos contra otros, no vamos a arreglar nada del presente. Por tanto, hace unos minutos alguien me decía, oye, ¿cómo es posible que estando las cosas tan claras en Inglaterra, en Cataluña, en el País Vasco, que se sabe todo, tenemos noticias de todos, cómo es posible que la verdad no resplandezca? Porque la verdad es lo más débil de todo. La ficción, en cambio, son construcciones potentísimas y dificilísimas de desmontar. La teoría de la conspiración es tan atractiva para la gente, no solamente porque es consoladora y da un final a cada uno a su medida, sino porque presenta 1000 facetas diferentes que hacen mucho más blindada la realidad, una realidad falsa. Yo voy a remitirme a estas 3 realidades y de esta placa que está en la Plaza del Sol, puesta hace como mucho 3 o 4 años, dormíamos, despertamos y ahora tenemos miedo de dormirnos. La siguiente es una exposición que yo les recomiendo. Tiene que ver también con la memoria. Está en Madrid y se llama El exilio republicano español. El exilio republicano español es una magnífica exposición en la que colaboro en el catálogo, que ha llevado en la parte gráfica un gran amigo y hecho de la manera que suele hacer él, que es modélica, que es Juan Manuel Bonet, pero comisariada generalmente por un sectario que se llama Manuel Aznar. Este señor ha decidido qué es el exilio bueno y qué es el exilio malo. Cuando se le presenta a los reyes el proyecto para que asista a la inauguración, dice, pues qué bien, porque mi padre era un exiliado. No, su padre no es un exiliado. Hombre, pero si nació en Roma, sí, bueno, pues no es un exiliado. Entonces dice, no, claro, no es un exiliado republicano. Bueno, ya el título es sectario, unos contra otros. A eso hacía referencia el rey. Dice, bueno, exilio republicano. Bueno, ¿están todos los republicanos? No están todos los republicanos, están los republicanos buenos. Fíjense, en esa exposición no encontrarán un solo libro de los 3 grandes republicanos españoles que traen la República a España. Ni Ortega, ni Marañón, ni Pérez de Ayala. Algunos de los cuales se comió muchos años de exilio. Todos ellos tuvieron años de exilio. Pero en el caso de Pérez de Ayala, más de 10 y más de 15. En el caso de Ortega, casi 10. Y en el caso de Marañón, 3 años de exilio. Por tanto, cuando alguien decide qué exilio es el bueno y qué exilio es el malo, y además con el subterfugio, porque yo entiendo que podamos decir, bueno, no está Gómez de la Serna, que tampoco está. Bueno, Gómez de la Serna fue un exilio republicano. Es que luego vino a hablar con Franco. Bueno, ¿y cuál es el problema? Es un exiliado. Si no hubiera sido por un hecho político, no se hubiera exiliado. Don Pedro Sáiz Rodríguez era monárquico, pero si no hubiera sido
por un hecho político. ¿Estuvo en el primer gobierno de Franco? Sí, estuvo en el primer gobierno, pero es un exiliado que merece estar, y la manera de que no esté don Pedro Sáenz Rodríguez, de que no esté Gómez de la Serna, entiendo que sea ponerle el marbete de republicano a la palabra exilio, pero finalmente, poniendo la palabra republicano, el agravio es todavía mucho mayor para gente que era republicana, fue republicana a su vida y murió como republicano, el caso de Ortega y Gasset. Bueno, este hecho, que yo sepa, este pequeño matiz que a mí me parece escandaloso, no ha salido absolutamente recogido en ningún periódico en español. En ningún periódico. Nos escandalizamos cuando vemos el caso de Chávez Nogales. El caso de Chávez Nogales, que no voy a hablar de él ahora, en efecto, Jorge y yo estuvimos en la tumba delante haciendo un homenaje a Chávez Nogales, una tumba que no tiene nombre, que está en un cementerio católico inglés y que expresa muy bien lo que este país, izquierdas y derechas, unos y otros, hicieron con Chávez precisamente porque no era ni de unos ni de otros, que es el olvido. Cuando decimos que Cara Campoamor, su obra, la única que tiene referida a la guerra, que es de la republicana española, la historia de la revolución contada por una republicana, ese libro se publicó por primera vez en España en el año 2002. En el año 2002. Se había publicado en Francia, tuvo 5 ediciones en el año 37. Ese libro, en el año 2002, no tuvo ni una sola reseña en España, ni una sola reseña. Es un libro capital, como el de Chávez Nogales, que tardó también otros 50 años en ser reeditados. Por tanto, este es el segundo hecho, para que vean cómo la memoria, entre todos, la estamos engañándola. Hay aquí un compañero mío, Octavio Ruiz Manjón, que hemos compartido durante 2 años, comisionado de la memoria histórica, que fue un invento que puso Carmena, y estuvimos allí para evitar que los males fueran muy grandes. Dependíamos de un hombre, un concejal, que lo primero que hizo al llegar a su despacho fue descolgar el póster del rey o el cuadro del rey y subir un cuadro de Lenin. Y esto se ha sabido. Esto en cambio ha salido en la prensa. Pero este hombre llegó hasta el final y no lo desalojó de ese despacho que pagamos todos, no lo desalojó nadie, lo desalojaron los votantes luego. Por tanto, en ese comisionado que nosotros hemos defendido, intentar aplicar una ley que es un poco un disparate, pero intentar aplicarla con una cierta racionalidad, en ese comisionado surgió la idea de poner una placa en la antigua Dirección General de Seguridad, en la Puerta del Sol, recordando que había habido allí, y es cierto, una Dirección General sanguinaria que torturó durante 40 años. Y nos parecía bien poner esa placa, pero al mismo tiempo sugerimos que se pusiera otra placa en representación de las 300 checas que hubo en Madrid, en este edificio, Bellas Artes, aquí mismo. Hubo 2 grandes checas en Madrid, Fomento y esta. Aquí se interrogó, se torturó y de aquí salieron mucha gente a los paseos famosos. Bueno, pues inmediatamente que se filtró esa noticia, tuvimos una carta del presidente de esta casa, cuyo nombre de verdad no recuerdo, amenazándonos con llevarnos a juicio si intentábamos poner una placa en este edificio. Aquí mismo, hace 2 años. Por tanto, cuando intentamos enfrentarnos con la memoria, no es por afán revanchismo. Vamos a recordar, por supuesto que hay que recordar, pero sin el olvido no vamos a conseguir nada. Ya con esto termino este panfleto que les he echado a todos ustedes. Estamos en el año galdosiano por antonomasia, su centenario, y seguramente todos ustedes están releyendo, y si no deben hacerlo, Fortunata y Jacinta, que es ese monumento de amor tan maravilloso. Al final, cuando vienen de enterrar a Fortunata, el secreto enamorado de Fortunata, que es uno de los que lleva la farmacia donde está Maximiliano Rubín, Ballester, hace una amarga reflexión que por otro lado es muy nietzscheana. Nietzsche decía lo mismo, un exceso de memoria daña la vida.
Maximiliano, 10 años o por los mismos años que Nietzsche, dice exactamente esto, a propósito de la memoria. Sin esto no vamos a poder construir ni España, ni Europa, ni nuestra propia vida. Sin olvido, dice amargamente de Ballester, sin olvido no habría hueco para las ideas y los sentimientos nuevos. Si no olvidáramos, no podríamos vivir, porque en el trabajo digestivo del espíritu no puede haber digestión sin que haya también eliminación. Yo, de momento, aquí lo dejo. Hombre, para llegar a identificar los excesos a los que puede llegar la memoria, no hay más que leer Funes el Memorioso, de Jorge Luis Borges, en Ficciones. Ese hombre que tiene una memoria tan extraordinaria que no se puede mover y tiene que estar en la semioscuridad, porque todo le resulta demasiado complicado. Efectivamente, hablas de la memoria y hablas del olvido. La semana pasada en el Parlamento Europeo tuvimos un testimonio de una superviviente del campo de Auschwitz-Birkenau, una italiana, una senadora vitalicia, Liliana Segre. Liliana Segre nos contó con mucha sinceridad que ya lleva 30 años yendo a los colegios y que tiene que enfrentarse cada cierto tiempo a la pregunta de: moralmente es muy cansado lo que estoy haciendo, porque me tengo que enfrentar al adolescente que yo fui y a todo lo que ocurrió también después, porque bueno, pues, la adaptación después de la Segunda Guerra Mundial a la vida fue complicada para ella. No siempre eran entendidas las personas que habían vivido unas situaciones tan extremas. Querían que ella volviera a ser la niña burguesa bien educada y había salido como una salvaje. Pero ella dice: cuando pienso en lo cómodo, tengo una vida feliz, tengo nietas, tengo hijos, pero cuando voy a los colegios, cuando veo la capacidad de olvido, la capacidad de alienación que existe en nuestra sociedad, pienso que tengo un deber de memoria. Lo que no nos dijo Liliana fue que desde hace un año lleva escolta policial. Le han puesto escolta policial con 89 años, porque en redes sociales tenía un mínimo de 100 ataques diarios. Y la policía estimó, porque hubo pues, algún observatorio contra el odio antisemita, debió de percibir que la situación era complicada, y en esas intervenciones públicas fue el Estado el que decidió que tenía que vivir con escolta policial a sus 89 años después de sobrevivir al campo. ¿Por qué? Porque la memoria esa es problemática, porque hay intentos de negacionismo sutil, porque hay personas que sienten tal hostilidad que la verdad no les viene bien. No ocurre solo con Liliana Segre. Creo que he visto por aquí a Consuelo Ordóñez. Consuelo sabe lo que es sufrir el ataque en redes una y otra vez. Y de hecho la placa de memoria a su hermano, que por fin se instaló en San Sebastián, ya ha sido atacada. No es la única. Hay otros elementos de memoria colectiva que también han sido atacados. Yo quiero añadir, matizar el asunto. Es decir, la única manera de llegar al olvido es recordar. Sin recordarlo no vamos a poder olvidar. El problema es cuando hay gente que decide lo que puedes recordar y lo que no puedes recordar. Entonces, efectivamente. Vamos a recordar todo, no vamos a recordar solo una parte. El problema de la mentira es que normalmente se fundamenta en olvidos, que de pronto queramos descubrir una placa, un Gudari del 36, cuando está atacada la placa de a tu hermano, o a Ordóñez, ¿verdad? Esto es lo que no puede ser. Porque no es una cuestión de memoria y olvido, sino que es una cuestión de política. Y con esto, y además de estrategias políticas ganadoras, como dijo otra persona que está por aquí, que es Ramón Estevez. Dijo: es que tenéis que fijaros, la bolita, en realidad la bolita no es nada de lo que os están enseñando y entráis al trapo. La bolita es una estrategia de poder que se pone en marcha en 2005. Efectivamente, la frase esta de Faulkner, ¿no? El pasado no existe, ni siquiera es pasado. Y lo decía un novelista, pero
El pasado es un combustible muy poderoso para construir el futuro, porque en realidad el ser humano carece de presente. Esta idea que decía Julián Marías de que el ser humano es un ser proyectivo, ¿no? El ser humano tiene pasado, construye su pasado para poder darle un sentido narrativo futuro a su existencia. El puro presente no existe. Esto es un ideal, si queréis, anacreóntico del carpe diem, que en realidad es el puro vacío. El ser humano no sabe vivir sin dar sentido a lo que vive. Entonces, por eso, los políticos que consiguen apoderarse del pasado, el que crea pasado crea identidad, el que crea identidad orienta al voto, el que orienta al voto construye un futuro, su futuro particular, aunque se levante sobre la estrategia retórica de un pasado compartido. Las jornadas que se titulan Futuro de España y de Europa podrían parecer paradójicas con el epígrafe, el título de la charla de hoy, la memoria histórica, pero es justamente eso, la memoria y el futuro, sin solución de continuidad. Porque efectivamente la construcción del futuro de Europa y de España, lo estamos viendo en los últimos ciclos electorales, se basa estrictamente en la manipulación, en el apoderamiento de una determinada idea sectaria del pasado. Quien sepa de alguna manera colonizar con más éxito el pasado es el que sabrá construir la identidad en torno a la cual se logrará el futuro. Lo que pasa es que, claro, el gobernante nunca es inocente a la hora de colonizar el pasado, ¿no? Por eso vimos al cadáver de Franco, la momia de Franco, en un helicóptero en horario de máxima audiencia, con todo tipo, como una especie de superproducción hollywoodiense, y apenas nos hemos enterado de la inauguración de las placas que conmemoran los asesinatos a vascos por parte de la banda terrorista ETA en el Ayuntamiento de San Sebastián, por ejemplo, ¿no? Es decir, hay esta simetría que es tan flagrante y que los periodistas somos testigos de ella constantemente, porque el volumen, el nivel de sobredimensión del franquismo en la conversación, en las tertulias televisivas, radiofónicas de nuestro tiempo, los reportajes insistentes, en el enfoque incluso de cualquier tratamiento cultural en un periódico, en un suplemento, es tan poderoso en el caso del franquismo, y sin embargo la memoria del dolor más reciente de una banda fascista que asesinó con un propósito de exterminio del disidente y de construcción nacional sobre ese exterminio, merece una especie de calificativo de ya estáis, como dijo la hoy presidenta de Navarra, vivíais mejor, echáis de esta brutalidad, ¿no? Vivíais mejor contra ETA o vivíais mejor del victimismo de ETA, o algún disparate por el estilo, ¿no? No queréis pasar página. Es decir, se eligen de forma muy selectiva las memorias, ¿no? Hay un libro de David Reeve, el hijo de Susan Sontag, que es muy provocador, pero que la tesis a mí me gustó mucho, ¿no? Efectivamente, se titula Contra la memoria, y él, como periodista reportero de guerra a los Balcanes, se dio cuenta de la combustible divisivo que tiene la memoria bien manipulada, ¿no? La memoria es puro queroseno. La memoria, la identidad del pasado se puede utilizar siempre contra un adversario. Y es cuando entrevistó a un francotirador, no sé si era serbio o bosnio, creo que era bosnio, que estaba a lo alto en una posición de tiro, disparando contra sus vecinos. Y le preguntó a David Reeve, ¿por qué disparas contra tus vecinos de ayer, como si fueran tus enemigos? Le digo, no, porque he leído que en el año 1300 y pico hubo una batalla donde... Dice, ya, pero es que esa batalla se produjo hace muchos siglos. Dice, ya, pero yo me he enterado ayer. Es decir, da igual hace cuánto tiempo pasaron las cosas. Si tú las sabes renovar y actualizar con el suficiente volumen de combustible identitario, conseguirás movilizar a los ciudadanos de hoy. Y ese poder es tan peligroso que puede acabar con las democracias, efectivamente, ¿no? ¿Cuáles son los grandes eslóganes exitosos de nuestro tiempo? En la campaña americana todos tienen un matiz nostálgico, si os fijáis. Volver a hacer América grande, es decir, sueñas con una América que ha perdido su posición y tu forma de movilizar a tu electorado es hacer soñar con la gran nación potente, imperial, que no tiene rival en el mundo, ¿no? Y confrontas con un rival como China y sobre ese vector construyes tu hegemonía. En el Brexit lo hemos visto también muy claro, ¿no? Se ha escrito mucho estos días sobre la nostalgia imperial, sobre la construcción de la identidad británica contra el continente, contra el eje franco-alemán, que es un ritornelo histórico desde mucho antes de la Invencible. Es decir, el auge del nacionalpopulismo no se entiende sin la repesca de un pasado manipulado que busca construir la identidad colectiva, ¿no? Por eso cuando el rey hoy dice, porque además efectivamente reconoce sin querer reconocerlo, porque sería muy pesimista por su parte y todos los periodistas le titularíamos
de una forma que no le gustaría. Cuando dice España no puede ser de unos contra otros, debe ser de todos y para todos, está reconociendo, está haciendo un diagnóstico, está reconociendo que efectivamente él es el primero que es consciente, y además en todo el discurso, yo he estado esta mañana en las Cortes, todo el discurso, él tiene una obsesión personal con el espíritu de la transición, y no me extraña, porque desde niño ha crecido junto con el régimen, lo que llaman el régimen del 78. Su devenir vital ha sido el mismo que el del sistema constitucional, que el de la democracia del 78. Y por tanto tiene esa obsesión personal que se trasluce en todos sus discursos. Y todo el discurso de hoy era un ritornelo sobre el espíritu de la transición, la devolución de la autoestima colectiva que el franquismo arrebató a este país, el orgullo, la hazaña, el otro como adversario en vez de como enemigo. Es el leitmotiv de su a un corto reinado, ¿no? Sí, pero yo encuentro que hay una... Es decir, tú has dicho, creo que estoy de acuerdo, que en el caso de los Estados Unidos, del Brexit mismo, están hablando de otra vez de la época gloriosa, del imperio... Sí. Y no, que estaba diciendo que estoy de acuerdo con lo que dice Jorge respecto a un cierto chauvinismo de los políticos respecto del pasado, pero es que en el caso de España hay un componente más raro todavía, porque lo primero que han dicho los 50... No, pero aquí sí, yo... Es que tiene un lado feo eso, ¿no? Y entonces, claro, lo primero que han dicho los que se han ausentado de las Cortes es llamar al rey franquista. Lo primero, porque realmente lo que necesitan es restaurar el franquismo, no resucitarlo, restaurarlo. Pero aquí es el componente, a mi modo de ver, masoquista de la izquierda española. Lo primero que hizo, o lo segundo que hizo Carmena como alcaldesa de Madrid, fue una exposición, cómo no, sobre el Madrid de la Guerra Civil. Pero, ¿saben ustedes qué título le dio? No pasarán, que es justamente lo que no ocurrió. ¿Cómo que no pasaron? Pasaron y 40 años. Y, sin embargo, en su relato está el de reconstruir una derrota para ver si por fin vamos a poder ganarla. Y, digamos, tienen esa asignatura pendiente. Es decir, es una izquierda que está nostálgica, curiosamente, de su derrota. Y necesitan esa derrota para ver si de una vez por todas... ¿Tú crees que no? No solo. No termina. No, sí. Es que se legitiman en esa antítesis. O sea, su forma de legitimar ideas probablemente fracasadas, testadas en la historia y ya fracasadas, es mantener vivo el hombre de paja. Esto, en los articulistas tenemos una técnica cuando no estamos inspirados, que es muy tramposa y que yo aprendí a detectar a base de hacerla y luego la he visto en otros colegas, que es la falacia del hombre de paja. O sea, tú eliges un adversario, un político que ha dicho algo o alguien que te cae mal y caricaturizas hasta tal extremo sus posiciones que no arremetes contra su verdadera posición, sino contra la caricaturización de esas posiciones, con lo cual le conviertes en un espantajo muy fácil de tirar al suelo porque no estás tomándole por su mejor versión, estás atacándole por su versión más ridícula, ¿no? Y ese truco, que es muy fácil y que te soluciona una columna en 20 minutos, es tramposo y no hace avanzar ni la opinión pública, ni el conocimiento, ni la convivencia, ¿no? Y esto en política es cotidiano. Es decir, si el último concejal de un pueblo perdido de Murcia, que es de Vox, ha dicho un disparate, automáticamente los 20 millones de españoles que están siendo gobernados por PP y Ciudadanos con el apoyo externo de Vox son cómplices directos de ese pobre concejal que ese día se tomó una fabada, cualquier cosa, y dijo un disparate, o simplemente expectoró algo en lo que cree, y automáticamente, con un hábil manejo de la hegemonía mediática, se coloca en el titular, y por esa, esto es la clásica operación de hombre de paja, por esa brutalidad se enjuicia a todo aquel que haya tenido alguna vez algún tipo de trato con esa fuerza política. Por tanto, esta operación no solo es periodística, es historiográfica también y sobre todo es política y es cotidiana. Esto pasa todos los días y el truco es muy fácil de detectar. En el caso del no pasarán, que tú me decías que no solamente eso, a mí me llama la atención, ¿no? O sea, que es una cosa que es evidente porque todo el mundo sabe... Pero es una llamada a la resistencia, ¿no? No, pero sí, yo creo que incluso...
hay que ser más retorcido para terminar de darle el sentido. O sea, primero, bueno, en cuanto a la frase del rey, a mí me parece importante esa frase, que por supuesto es preocupante por la situación, pero lo que hemos sentido todos es el alivio de que tenemos un liderazgo moral e institucional en nuestro país que resiste. Que está ahí y que todos nos sentimos, de alguna manera, todos los que sí creemos en la democracia, creemos en la democracia y en la transición política y en la democracia en la que estamos viviendo de verdad, no en los sueños en los que nos están colocando del pasado, pues pensamos que es importante que se digan estas cosas, porque abren un poco los ojos, porque dichas por nuestro monarca, por nuestro jefe de Estado, puede servir un poco más para mover las conciencias de aquellos que están siendo fanatizados, manipulados o adoctrinados en este momento. Pero en cuanto a lo del retorcimiento, la parte de operación de éxito que escribía Ramón Estevez, que me escribía yo creo que hace 2 días. La estrategia de éxito es cierta, es una estrategia de éxito que empieza a forjarse en 2004-2005. Y yo más o menos la intuyo porque tengo una larga conversación con el entonces presidente de gobierno, privada, y me doy cuenta de que la operación que pretende hacer Zapatero es la de cuadrar todos los problemas del país, pero de una manera que tiene un componente muy tramposo. El espíritu de la transición no le interesa. Él quiere volver al espíritu de la Segunda República, pero no la real, sino la que pudo ser. Y ahí se instala de forma mítica. Y el bando republicano en la guerra civil tampoco es el que fue, sino el que debió ser. El de los pósters de propaganda. Entonces, con esos 2 elementos, una Segunda República mítica, que no es la real, que tú conoces también. En plan el libro este de Pierre Vilar, de Historia de España, en este plan. Y con un bando republicano mítico también, va a intentar generar una gran operación política. Por una parte, va a sacar otras víctimas que tienen que ver con esa Segunda República y con esa dictadura, y no las víctimas de la democracia real, que son las víctimas que todavía estaban ocurriendo, las víctimas de ETA. Es muy interesante simbólicamente. Por otra parte, va a jugar con aquellos que están en ese dogmatismo ultranacionalista de identidad excluyente, buscando en esa Segunda República, en ese Frente Popular, un elemento simbólico como de complicidades más o menos lejanas, que fíjate, cada vez son más cercanas. Y además está el Pacto de Tinel, que significa el principio de la estigmatización del adversario político. Ya no estamos en el juego de en la transición hay concordia y vamos a jugar a edificar España y nos hemos dado un abrazo, no. Vamos a empezar a generar un enemigo. Y además está el Estatuto de Autonomía y el tripartito catalán aquel. Sí, pero antes de... Entonces, en todas esas cosas, lo que José Luis Rodríguez Zapatero está viendo es la posibilidad de tener el chollo del poder para décadas. Ya, yo entiendo que esto... Aunque luego las cosas no pasan así, ¿eh? Pero... Sí, yo entiendo que esto se puede... Es una operación que a alguien como Zapatero, que es de León, se le ocurra. Bueno, pues vale. O sea, bien. Pero cuando estamos hablando de la Segunda República, todo el mundo hemos leído de la Segunda República. Todo el mundo sabemos. Y no hay ni un solo deseo, programa, propósito encomiable de la Segunda República que no se haya conseguido con creces en esta monarquía parlamentaria. Ni uno solo. Divorcio y mucho más. Libertad religiosa, reformas agrarias, educación pública, sanidad pública, etcétera. Es decir, ni soñando. O sea, si de pronto a todos los defensores de la Segunda República se les pusiera en la Segunda República, es decir, como a la gente que era partidaria de la Unión Soviética se les hubiera puesto en la Unión Soviética de Khrushchev o de Stalin, se hubieran caído los palos de sombrajo, no hay ni uno solo que pueda decir que esto no es así. Pero justamente por eso, no es decir, justamente porque el programa se ha consumado, sí. justamente como el programa se ha consumado,
hay que volver a levantar el espantajo para seguir luchando, es decir, para mantener a tu equipo galvanizado, y poner en pie esta estrategia de ingeniería social que acaba de describir Maite. Es que hasta los de León nos damos cuenta que esto no puede... Con una buena televisión eso se consigue. ¿Qué? No hay nada contra los de León. Yo soy de León. Estamos muy a favor de los de León. No, yo estoy... Grandes poetas y escritores. Sí. Entonces, lo que quiero decir que lo que a mí me... O sea, con esto volvemos a lo del mito que hablábamos antes. Es decir, ¿cómo es posible que el mito sea mucho más fuerte que la verdad? ¿Cómo es posible que todo el mundo estamos informados? ¿Cómo es posible que el mito no solamente está blindado contra la verdad, sino que es peor, acaba fosilizado? Y entonces estamos hablando de una república fosilizada completamente. Totalmente, pero esa es la tesis de Harari en el libro famoso es decir, bueno, pero... de hombres a dioses. ¿Por qué el mono fue capaz de civilizarse de esa manera? Pues porque lo que explica la tesis, que me pareció muy provocadora, pero que tiene razón este historiador israelí, es que es precisamente, no es el logos. Nos explicaron la filosofía griega como siempre el paso del mito al logos, ¿no? Es del logos al mito también. Es decir, es el mito lo que cohesiona a la comunidad. Cuando la gente alrededor de la hoguera se cuenta historias, se cuenta en una caverna, cuando la gente se va contando historias sobre su propia identidad, su pasado, sus ancestros, da igual que sean ciertas o no. Estás construyendo una identidad colectiva, estás uniendo a un pueblo en la dirección en la que le quiera dar el hechicero de turno. Pero es el mito el que cohesiona. Por tanto, da igual que sea... Y con los libros que tú has leído, evidentemente, si la gente que recibe el bombardeo mediático tergiversado de la historia de España todos los días lo confrontara con tu biblioteca, pues descubriría la trampa, pero la gente no tiene tiempo para leer como tú, Andrés. Entonces la gente... Se trata de dirigir comportamiento. Pero lo que... Y están perfectamente expuestos al mito, y entonces el mito va calando, y hoy se puede decir que ha calado. Yo entiendo que pueda ser reacio a esto, pero yo... Como no he creído nunca en la alianza del Partido Socialista con Podemos, me parecía aberrante. El problema no soy yo. O sea, el problema es que yo ahora sigo sin entender cómo hay el 90% de los militantes socialistas que 2 días antes dijeron que, por supuesto, no al pacto con Podemos, y ahora lo admiten absolutamente normales. Lo que me resulta muy... Y por eso pienso que una persona como yo, ya de cierta edad, pues está fuera de juego. O sea, ya no voy a entender nada, no le voy a dedicar a entenderlo nada, porque es que al final me voy a morir de extenuación como cos de aquel, ¿cómo se llama? Cos de... Filita de Cos, el que murió de extenuación resolviendo la paradoja que dice, miente el hombre que dice que miente. ¿No? Y yo... el Partido Socialista, si yo me empiezo a preguntar si duermen o no duermen los socialistas hoy en la Moncloa, muero de extenuación, porque es irresoluble completamente. Bueno, el de miente el hombre que dice que miente sí y no, depende de quién. Murió de extenuación. Filitas de Cos murió de extenuación. Unos de los que dicen eso sí. Es irresoluble. Otros no, es irresoluble. Vale, es verdad. Si murió de extenuación, escribió 9 tomos para explicar. Bien. Por orientar el debate, primero, tú eres más necesario que nunca. No sé yo. Porque puedes hacer fact-checking. Y esto es muy importante en este momento. fact-checking? Pues comprobar los hechos. Las armas y las letras es una enorme operación de fact-checking. Es un fact-checking Y yo sin saberlo. esplendoroso. Sin saberlo. Son estas palabras que usamos, pero en fin, yo me disculpo. No, pero... me disculpo por usarla, pero eres más necesario que nunca. Tenemos que organizarnos como de cuadrilla. Nos tenemos que organizar. Porque está ocurriendo algo peligrosísimo. Y es que empiezan algunos a mirarnos, yo creo que a casi todos los que estamos aquí, salvo que haya alguien que haya venido pues, para ver qué decimos, están empezando a vernos como si no fuéramos nosotros en 2020, sino como si fuéramos cómplices de cualquier barbaridad o cualquier fosa que no haya sido encontrada y no haya sido, o cualquier víctima del franquismo que no fuera bien tratada en su día. Porque sí que hemos de decir que eso es cierto, que hubo algunas personas, faltó también sensibilidad en algunos años, porque eran tales los problemas que había en nuestro país. El inicio de la democracia fue tremendamente vulnerable, con tantísimo terrorismo, con tantos problemas desde el punto de vista de la adaptación económica. Hubo tantos problemas que hubo gente a la que no miramos. No mucha, porque no hubo tantos antifranquistas, pero hubo gente a la que no miramos.
Los niños que en los años 60 tenían a su padre en el penal de Burgos, que ahora son gente más mayor que, unos 10 años mayor que yo, de ese tipo de personas jamás nos preocupamos, ni de sus padres. O sea que pasamos por encima con esta democracia recién estrenada y tan difícil de sacar adelante, porque había quien la quería tumbar, y ahora también. Los mismos que la querían tumbar ahora la quieren tumbar de otra manera, que no nos dimos cuenta de algunas cosas, nos faltó sensibilidad en algunas cuestiones. Eso es verdad, pero siendo eso cierto, lo que ocurre es que a nosotros nos están mirando, a muchos de nosotros, especialmente a aquellos que tenemos algún tipo de visibilidad pública, nos están mirando con hostilidad, como si fuéramos cómplices de cosas que no tienen nada que ver con nuestra vida. Y eso es tremendamente peligroso. Y eso es algo que no debemos normalizar y que no debemos asumir como normal, y ante lo que nos tenemos que defender. Y tenemos que abrir los ojos a los que nos están empezando a mirar con esa hostilidad que lleva a fantasías, en fin, a realidades que no son las que nosotros vivimos con ellos, ni las que ellos han vivido en absoluto. Y desde luego no somos responsables ni cómplices de todas ellas, por no seguirles a pies juntillas y por no decir que cada uno de los dogmas que van repitiéndose, pues no los compartimos, porque creemos en la libertad de expresión y la pluralidad de opiniones políticas, y creemos en que ellos puedan tener ideas muy distintas a las nuestras, pero deben respetarnos en el siglo XXI, en 2020, como lo que somos, ciudadanos en una democracia que queremos ser libres y que queremos expresar nuestras opiniones. Estás apuntando, Maite, a un problema añadido, que es el de la disolución de la ciudadanía, que es esa gente que solo se informa a través de las redes mediante un algoritmo que ha cribado de forma ajena a su propia voluntad a todos aquellos que piensan distinto. Por tanto, esa persona de la mañana a la noche no confronta jamás con nadie distinto, sino solo con los suyos, y al contacto con los suyos se van radicalizando entre sí y expulsan cualquier elemento discrepante que podría entrenarle en el diálogo, en la transigencia, en la tolerancia. Por tanto, y esto es lo que está pasando, es decir, una vieja operación, que es la colonización del pasado para dirigir el futuro, unida a la potencia tecnológica del maldito algoritmo, lo que está provocando es que la sociedad se atomiza en grupos que jamás tienen contacto entre sí, que se insultan porque se lanzan a través de una muralla digital, se van lanzando cosas como a través de una catapulta, ¿no? Eso es Twitter, eso también, es decir, vamos hacia... Por eso también cuando Zuckerberg es sometido a ese proceso en Estados Unidos le hacen ver la responsabilidad que tiene la degradación de la democracia, su inventito. Él intenta, de alguna forma, se da cuenta, introducir en Facebook algunos correctivos de las propias preferencias del personal. Es decir, lo que hace las redes sociales, lo que hace el algoritmo es masajear constantemente nuestras preferencias y no confrontarnos jamás contra alguien que nos pueda hacer dudar. Es decir, eliminar la duda de la ecuación. Cuando eliminas la duda acabas eliminando al otro, al prójimo. Es decir, entonces por eso el Parlamento de hoy es como es, porque hay gente que no se ha juntado jamás contra alguien de la tribu de enfrente, le ven efectivamente como una tribu rival. Y esta atomización disuelve lo que fue la gran conquista de la Revolución Francesa, el propio ideal de ciudadanía, ¿no? Igualdad, fraternidad. Es decir, al final tú te apoderas de una razón moral compacta, maciza, la reconoces en los que son como tú, y aquellos que no la tienen son calificados automáticamente, son expulsados de la comunidad. Roger Scruton, que se acaba de morir, tenía una frase que yo creo que es bastante veraz. Él decía, yo puedo llevarme muy bien, yo soy de derecha, soy conservador, pero me puedo llevar muy bien con gente de izquierdas. El problema es que la gente de izquierdas no se lleva bien conmigo porque piensa que soy malvado. Yo solamente pienso de ellos que están equivocados. El matiz es distinto, es decir, la equivocación es una facultad sometida a la razón. Tú puedes demostrar un error, estás abierto al debate, ¿no?, de una equivocación. Pero la maldad es una categoría moral. Si tú a alguien le consideras malvado, tú vas a evitar cualquier contacto con él, porque metafísicamente para ti alguien del PP o de Ciudadanos o de Vox es malvado. O alguien es decir, metafísicamente has construido tu superioridad moral sobre la negación moral del adversario. Ya no estamos en el terreno de la política que apela a la razón, estamos en el terreno de la identidad compacta, maciza. Es decir, en la izquierda yo estoy viendo un componente narcisista muy grande, muy grande. Es decir, que justamente porque se sienten superiores moralmente,
se sienten legitimados para deslegitimarte. Es decir, yo te puedo llamar fascista porque yo estoy en el lado bueno de la historia. Hablando de noticias falsas, por ejemplo, en el caso que es el único que conozco un poco más firme, que es el de la literatura en la Guerra Civil. Tal vez la mentira más grande que ha circulado durante muchos años, 50 años, es hacer creer a la gente que los mejores intelectuales, escritores, etcétera, estuvieron con la República. Esto es una mentira enorme, pero es decir, basta hacer una lista de escritores que apoyaron el régimen. Tú la hiciste, de hecho. Y yo la hice, de hecho. No creyendo además en las dos Españas, es decir, obligando a cada uno de los escritores a estar en una España en la que a menudo se sentían incómodos. O sea, yo he puesto a Chávez Nogales en esa columna de escritores de izquierda, seguramente él no se encontraba cómodo ahí, y he puesto en una columna de escritores de derechas a Ortega y Gasset, que tampoco querría, pero haciendo así estas dos listas, vemos que al final la izquierda ha estado durante 70 años y todavía hoy, Zapatero incluido, creyendo que los mejores estaban y no sé por qué perdimos. No sé por qué hemos perdido la guerra. Ellos piensan todo el rato, si es que estábamos los mejores aquí. Y como esa superioridad moral es muy fuerte y muy potente, yo te puedo llamar a ti como Carmen Calvo hoy, que al fin y al cabo es una mujer como cualquiera de nosotros, nació en los mismos años, tuvo el mismo franquismo que nosotros, no sé si ella militó o no, como hemos militado en el antifranquismo muchos de los que estamos aquí, pero de pronto se siente con derecho a llamarte a ti, derecha, extrema derecha o ultraderecha. Lo que quiera. Y que no haya posibilidad por parte de ninguno de nosotros de llevar eso mismo a un juez de guardia, denunciándolo igual que si yo leyera en un periódico que me acaban de llamar hijo de puta. Exactamente igual. No entiendo tampoco por qué no hemos dado ese paso. Hemos llegado a un momento en el que tú decías, tenemos al rey que por lo menos sabemos que es una roca firme para todos nosotros. Hemos pensado, tenemos también a los jueces. Bueno, tenemos poco más que el rey y los jueces. En este momento no tenemos mucho más. Entonces, pues si tenemos los jueces, a mí me gustaría que alguien, si yo me siento, o leo que alguien me ha llamado fascista, con las mismas ir a un juzgado de guardia y este señor me ha llamado fascista. Y esto no tiene nada que ver con la libertad de expresión. Es que entra dentro de la categoría de las infamias, o como se llame esto en el derecho penal. Y esto es lo que... Y lo dicen no solamente porque nos consideren malvados, nos lo dicen porque se sienten superiores, sean independentistas catalanes, sean independentistas o terroristas vascos, o sean del Partido Socialista o de Podemos. Se consideran superiores a nosotros. Son profundamente supremacistas y chauvinistas. Chauvinistas porque les estamos diciendo todo el tiempo que aquello que repiten es mentira. O sea, yo he tenido muchas discusiones con gente de izquierdas a propósito de la literatura y de los escritores y de los intelectuales, 3 horas de discusión, y a las 3 horas siguen diciendo, oye, pero convendrás que Antonio Machado es un grandísimo poeta. Y si no lo he dudado nunca. No lo he dudado jamás. Y el paso siguiente dice, bueno, pero en general los mejores estaban con nosotros. Como Filitas de Cos, mueres de extenuación explicándolo. Pero decir, esta indignación que tú has mostrado porque te llamen a ti fascista, que estuviste en la joven Guardia Roja, llega un momento en el que hay que superarlo. Quiero decir, cuando el contrario juega con esas trampas tan groseras, realmente no hace ninguna falta ni siquiera. A lo mejor hay que ir un día a los tribunales a dar un susto, pero... Sí, yo creo que... No, es muy serio, porque luego se cuenta... Yo suelo utilizar otras estrategias que tienen que ver más con la ironía o la Jorge, sátira. pero yo encuentro que a la inversa, es decir, a mí cuando me llaman fascista, lógicamente me enfado mucho, porque me parece profundamente injusto. Pero cuando yo estoy llamando a ese concejal leninista, lo encuentra un... El del cuadro de Lenin. Sí, el del cuadro de leninista, al contrario, lo encuentra que es un honor, que es una honra, que le estás ensalzando. Si tú llamas a alguien comunista, que sería para avergonzarse, porque tiene 70 millones de víctimas detrás,
Se siente orgulloso, dice, no, yo voy a volver a repetirlo. O sea, los comunistas están diciendo lo mismo que Junqueras. Quieren volver a repetir otra vez 70 millones de víctimas. Y ellos están orgullosos de ser comunistas, orgullosos de ser terroristas en el País Vasco, orgullosos de ser leninistas. Y en cambio nosotros, que teóricamente y en la práctica solo queremos ser demócratas, nos molesta que nos llamen otra cosa que no sea demócratas. Cuidado. Bueno, yo he traído las actas del debate en el Parlamento Europeo sobre la importancia de la memoria histórica europea para el futuro de Europa y el elemento que generaba el debate era el aniversario del pacto... Alemán-ruso. Sí, el pacto... Jesús. Ruso-soviético. Sí. Sí. El Molotov-Ribbentrop. El Molotov-Ribbentrop, sí. sí. Entonces, El episodio borrado de la historia. No pasó. Fue un debate muy interesante, porque fue arrastrado. Había una parte del Parlamento que no quería que se hiciera. Y fue un debate muy interesante porque salieron del armario todos los lituanos, estonios, letones, ucranianos que estaban con alguna nacionalidad de la Unión Europea, los húngaros, los polacos, los checos, los eslovacos. Esto fue una juerga. Pero hubo una española. Entonces, cuidado con lo de no darle importancia a las cosas, porque luego las cuentan por ahí como las cuentan. Pues una representante del grupo Podemos dijo: yo vengo del sur, del segundo país del mundo con más fosas comunes como consecuencia de una dictadura fascista. Vengo del país plagado de plazas y calles con nombres de asesinos franquistas. Del país sin memoria que ha borrado de su vida pública lo sucedido en su historia reciente. Llama la atención que este Parlamento, a través de esta resolución, instrumentalice la historia. Voto que no, y no haga ni una sola mención a lo que sucede aún en España. No hablamos solo del pasado, hablamos también del presente. Sería muy deseable que cuando debatamos sobre memoria también habláramos del papel que jugaron los combatientes republicanos españoles para parar al fascismo en Europa, o del ejemplo de solidaridad de las brigadas internacionales. Por eso, aprovechamos la ocasión para exigir una directiva de memoria y reparación que ponga en valor la lucha antifascista, así como los fondos adecuados para la exhumación de fosas del franquismo en España. La memoria imprescindible en Europa de hoy, plagada de nuevos fascismos, es que reconozcamos el papel de quienes se dejaron la vida para combatirlo. Votaron que no. O sea, todos los de este grupo votaron que no. Alguno del Grupo Verde, Urtasun en concreto, votó que no también. Sí, bueno. Y luego los de los soberanistas más extremos del otro cote también votaron que no. O sea, que esto fue una cosa un poco sorprendente. Pero, bueno, el informe del comisionado fue contra lo que pensaba hacer Carmena, un monumento, un memorial, no sé cómo lo querían llamar, en la Almudena. Es que dijimos, es un disparate, y en todo caso habrá que poner las víctimas de los dos lados, ¿no? Bueno, con alevosía hicieron el monumento una semana antes y lo dejaron a medio hacer, porque querían hacer únicamente a los 2.800 víctimas, que son víctimas reales, que es verdad, que es que nadie niega que no fueran víctimas del franquismo. Tuvieron procesos irregulares, tuvieron juicios sin garantías y tuvieron en todos ellos ejecuciones oprobiosas. Pero es que hay 8 y 12.000 personas que estaban asesinados y enterrados a 4 metros del memorial. Y lo que no se entiende es que no lleguen a comprender que el memorial ha de ser de todo el mundo o de ninguno. O sea, el problema es que no lo entienden, por más que se les explica. Porque es que si aceptas... Por eso no hay que banalizar la palabra fascista. Claro, pero por eso Bildu no condenará la violencia. Quiero decir, porque tú no... en el momento en el que aceptas eso, toda tu identidad se derrite. Si todo por lo que se supone que has luchado, porque crees en una especie de ideal, en el momento en el que aceptas al otro internamente, profundamente, moralmente, te das cuenta de tu inmenso error y es muy difícil seguir viviendo a partir de ese momento. Es decir, porque en el fondo... Fíjate la palabra antifascista. Ahora que los chavalines millennials se ponen el triangulito rojo que es el del campo de concentración de Dachau, que los había de muchos colores. Había uno para testigos de Jehová, había unos para comunistas, pero había otros, había todo un código cromático también para católicos, había para gays, es decir, los nazis
catalogaba muy bien a sus asesinados, ¿no? Entonces, el término antifascista, que la gente que ha nacido con un iPhone en la mano lo reivindica como la esencia de su identidad tuitera, que es una chorrada, que no saben desde qué atalaya de prosperidad y paz están hablando, construida por sus antepasados, para que ahora jueguen con estos términos, pero bueno, en fin. Claro, olvidan el antifascismo de Churchill. Parece que el antifascismo, todos somos antifascistas, joder, pero que parece que el único antifascista válido es el de Stalin. Cuando según avanzaba el Ejército Rojo iba violando todo lo que se encontraba a su paso y destruyéndolo todo y liberó ahora que se ha hablado de Auschwitz, ¿no? No estaba en el objetivo del Ejército Rojo liberar a Auschwitz, se lo encontraron. El objetivo era, bueno, y de hecho lo siguieron utilizando los campos alemanes, los stalinistas, para seguir torturando a sus propios prisioneros, es decir, que no les movía una voluntad ecuménica, ¿no? Franciscana, precisamente, ¿no? En el avance hacia el oeste, ¿no? Entonces, es decir, el antifascismo como una etiqueta de identificación personal, ¿no? Y no piensas en el liberalismo antifascista, que puso los aviones y los muertos en las playas también, ¿no? Quiere decir que al final todo se simplifica y se reduce a una épica de cartón piedra pasada por Twitter e Instagram, vomitiva, frívola, absurda, que como es todas esas cosas es muy difícil tomársela en serio. Igual hay que tomársela en serio, a mí me da la risa, pero igual yo veía las imágenes. Joder, el helicóptero con la caja de la momia del dictador ahí, y me parecía todo. Yo me imaginaba a Iván Redondo acariciando un gato y con el mando a distancia. Para mí era Kubrick en una película, es Teléfono Rojo, volamos hacia Moscú. O sea, eso no. Y la gente esa mañana lloraba en Twitter por mis abuelos y tal. Pero oiga, si todos tenemos abuelos en todos los lados, pero de verdad estás llorando esta mañana por este asunto absurdo, posmoderno, frivolizado y para arañar unos votitos de Podemos. Es decir, era todo tan ridículo, pero claro, miras alrededor y ves que a lo mejor el que está loco eres tú. Cuando todo te parece completamente absurdo, y no sé, igual te voy a dejar. Bien, una nueva palabra entonces para los presentes. Hemos dicho democracia militante, el que se extenúe pero que no lo cuente, democracia sostenible. No me digáis que eso no es bonito. Sostenible. Ahora, esto es muy moderno. Ahora se usa mucho. Sí. Apliquémoslo. Vamos a ver cómo. En fin, yo aquí dejo la palabra. Y en cuanto al debate, en este debate que surge a partir de la conmemoración de la fecha del Pacto Molotov-Ribbentrop, los debates fueron extraordinarios. Desde una señora que había nacido en un gulag, que no es un genio, o sea, tiene una historia impresionante, pero ella no lo cuenta nada bien, pero una historia absolutamente impresionante, hasta una señora croata que fue guardaespaldas personal de Tudjman. Hasta, yo claro, es que me fui leyendo las actas con atención para el día de hoy, por si acaso, y fui viendo, o sea, leía los textos varias veces y decía, ¿y este quién será? ¿O esta señora quién será? E investigaba un poco. Me encontraba bibliografías sorprendentes, como una que me he encontrado de un señor al que en el 99, un señor eurodiputado de un país no cercano a nosotros, al que le encontraron con 19 kilos de cocaína y una escopeta. Lo tenemos de eurodiputado. Hasta otra señora... Que era antifascista, probablemente. Esto es apasionante. Aquí hay más de una novela. Y hasta otra señora que es eurodiputada, pero no puede ser diputada de su país porque en el año 91 pedía un golpe de Estado en su país porque ella quería que volvieran a ser de la Unión Soviética. O sea, en fin... En este debate no faltó, el Parlamento Europeo. En este debate no faltó de nada. Yo pensaba que las sesiones del Parlamento pues a veces eran aburridas. No, todas no. Pero, en fin, yo con esto lo que quiero decir es que no tenemos que minimizar el efecto de desgaste que tiene el que nos acusen para denigrarnos y para quitarnos el derecho a ser libres, a tener pensamiento propio, a ejercer el pluralismo político, porque si minimizamos el efecto que tiene esa estrategia de desgaste, nosotros mismos estamos ayudando a que se degraden, a que se horaden las capacidades de esas instituciones democráticas que tanto nos ha costado colectivamente, aunque sea una cosa simbólica, nosotros en concreto igual no, pero que a la gente que nos quiso, a la gente que nos ha parido,
le costó tanto llegar a ver. Entonces, sí, democracia sostenible y militante, ¿no? ¿O no? Diego. Aquí lo dejo. Ah, no, sí, yo. Pero ahora se han convencido. Pero... Yo estoy viendo, sí. yo estoy viendo aquí mucho intelecto concentrado. Igual hay gente que quiere hablar. Hay un micrófono ahí. Hay un micrófono, tenemos un micrófono. John, tienes que hablar. Incluso yo me cambiaría por ti. Vale. Sí. Bueno, John Faristi toma la palabra. Sí, muchas gracias. Me pongo a temblar. Me pongo a temblar porque... Sí, toma la palabra. Porque se lo sabe todo. Todo. Tú tendrías que haber estado aquí, Sí, John. no, muy rápidamente. Vamos, yo creo que lo que ha dicho el rey en el Parlamento ha hecho un pequeño discurso melancólico. Obviamente, así como unos añoran la Segunda República, no, es que si me pongo de pie me voy a caer desplomado, estoy con un trancazo horrible. Pero en fin, así como unos añoran la Segunda República, pues el rey añora, digamos, una especie de edad de oro de la democracia que ya no existe. Y lo que no existe es algo, digamos, mucho más grave. No existe la nación, no hay nación española. La nación saltó por los aires el año 2004, después de las manifestaciones del 11M, y no se ha vuelto a recomponer. Con lo cual, no hay un sujeto histórico, no hay un sujeto actual que pueda hacerse cargo de una memoria colectiva. O sea, esa España del todos para todos no puede existir. Lo siento, digamos, hay dos memorias diferentes, dislocadas, distorsionadas probablemente, sobre todo porque no es que solamente los menores de 60 años de la derecha, de la izquierda no sepan historia, o tengan una memoria, digamos, ficcional y edulcorada de lo que fue la Segunda República y la Guerra Civil. También sucede en la derecha, es decir, no hay una memoria, no hay y por eso el pasado puede reinventarse todos los días. O sea, es decir, el pasado es absolutamente inestable en estos momentos. Bueno, no el pasado sobre el que escribe Andrés, obviamente. Andrés, digamos, investiga y tiene un solo pasado, pero, digamos, el pasado en política es algo que se está reinventando continuamente. Y, insisto, el problema es que no hay nación, digamos, hay un Estado resquebrajándose, y con un horizonte pues muy venezolano, ¿para qué vamos a engañarnos? En ese sentido, digamos, hacer llamadas, digamos, a la armonía y al querernos mucho, digamos, con gente que no nos quiere en absoluto, pues me parece, lo siento, digamos, me parece muy ingenuo. Muy animoso, John, te veo, ¿eh? Sí. Por lo menos habrá que organizar la resistencia, las catacumbas. Yo siempre he sido mucho más ingenua que tú, John. Es que yo soy optimista, no lo puedo evitar. Entonces, por eso lo de llamar, convocarnos, hablar, decidir pelear. Sí. Que no sea porque no plantamos cara como los demócratas podemos plantar. ¿No está nadie con colega? ¿No hay nadie? Hola, buenas noches. Hemos estado hablando de la degradación de las instituciones y habéis hablado también de dos pilares de la democracia. Una es el rey, estoy de acuerdo, aunque soy republicana como Ortega, pero estoy de acuerdo que en este momento es un pilar. Y Andrés ha dicho los jueces. ¿Qué pensáis, sinceramente, de que el poder general, el poder general, el Consejo General, gracias, del Poder Judicial siga pactándose entre partidos? Concretamente, creo que ayer publicaba El Mundo, creo que lo leí en El Mundo, no sé, en El Mundo La Vanguardia, que el PP se iba a poner de acuerdo con el Gobierno para pactar este órgano que me parece que tendría que estar personalmente alejado no ya de la política, sino de este tipo de partidismo. Muchas gracias y enhorabuena, y muchas gracias por este tipo de debates. Gracias. Jorge. Bueno, eso es una vieja reivindicación liberal que PP y PSOE no han querido afrontar, porque cuando tus propios asuntos acaban en manos del Supremo y eres aforado, te conviene tener a jueces cuyo nombramiento dependa en última instancia de ti. Es así de sencillo, de triste, de pícaro, ¿no? Entonces, hay algunos expertos que dicen que el nombramiento de jueces por los jueces, es decir, que un sistema puro de nombramiento de jueces igual estimularía un cierto corporativismo y tampoco sería la solución. Entonces, por ejemplo, Ciudadanos propone un nombramiento mixto, ¿no? Que tenga un porcentaje por los jueces y otra parte por el Parlamento, y de esa forma, digamos, que sería
la manera más equilibrada. Casado, después de aquel vergonzante chat que saltó a la opinión pública, ¿os acordáis, no? Cuando fue Cosidó, creo, cuando saltó el chat que se estaba mercadeando a Marchena y salió Marchena al día siguiente diciendo yo no quiero ser moneda de cambio de mercadeo político y me bajo de esto, y saltó por los aires la negociación que estaba pactando Casado con Sánchez para repartirse los nombramientos en el órgano de gobierno de los jueces. Se supone que él entendió que el PP ya no podría seguir apuntándose a eso. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hay una presión brutal porque de la famosa desjudicialización depende la gobernabilidad de España. Es decir, como Pedro Sánchez necesita que Esquerra esté contenta, como todo lo que pasa en España cada día es para complacer a un solo hombre que está en la cárcel, que se llama Oriol Junqueras, es decir, eso es todo el tinglado, los 24 ministerios, todas las 4 vicepresidencias, tal, todo se sostiene, todo el tinglado sobre un señor que está en Llaones, que se hace así y se cae todo el tinglado. Entonces hay que complacerle. Y para complacerle pues hay que reformar el Código Penal, para ver si se le pueden soltar por el delito de sedición por la aplicación del principio de ley penal favorable, o hay que hacer un indulto, pero el otro no quiere porque es muy humillante, y en fin, todo va en ese sentido. Entonces hay muchísima presión para que el PP se siente a negociar con el PSOE la renovación de los jueces. ¿Qué pasará al final? No lo sé. Yo creo que lo que el PP quiere es reformar, efectivamente, caminar hacia un modelo más despolitizado de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, pero en el otro lado de la mesa tienes a un partido que no está por la labor de reformar nada. Lo que quiere es seguir repartiéndose los jueces y colocar a cuantos más jueces progresistas, por decirlo así, mejor, ¿no? Ten en cuenta que es un hombre que llegó al poder por la manipulación de una línea, de una sentencia introducida hábilmente para hacer palanca y crear el relato del partido corrupto que justifica una moción de censura. Que Sánchez es presidente por una línea que metió José Ricardo de Prada en su sentencia. Entonces es bien consciente de la utilidad de manipular a los jueces, claro. Es que hay jueces, luego hay jueces valientes y hay jueces independientes, la mayoría diría yo que lo son. Otra cosa es en las altas instancias siempre hay un poco de politiqueo y eso es evidente. Algunos estarán pensando a lo mejor en la sentencia del 1O, pero en todo caso no reconocer que desde el golpe del 17 fue parado de alguna forma primero por la intervención televisiva del rey y después porque efectivamente la Fiscalía y los jueces se tomaron en serio el asunto, yo creo que no saber nada de nuestra historia reciente. Efectivamente, fueron ellos el valladar de esa intentona golpista, ¿no? Y, por tanto, hay una operación para que a la segunda vaya la vencida. Hay una operación para que ya no haya instrumentos legislativos, es decir, una reforma del Código Penal que despenalice o que le eche agua al delito de sedición, para que la siguiente intentona, dentro de 10 años, después de a lo mejor 2 tripartitos de Esquerra y Z, pues esa sí tenga éxito porque los jueces no tengan instrumentos para pararla. Esto a mí me lo ha dicho magistrados importantes, de tribunales importantes, es decir, que ven venir. Ellos solo pueden aplicar el texto que hay, ellos no pueden hacer otra cosa, ¿no? Si le cambias el texto, pues le dejas sin armas. Hay 100 jueces que han salido de Cataluña en los últimos 3 años aproximadamente. Esa es otra, el éxodo. Algunos de ellos han sido nuestros héroes, realmente. Totalmente. No estamos en una situación, en fin, no sé, no quiero pensar en los Balcanes, pero no estamos en una situación en la que todo nuestro bienestar, toda nuestra manera de vida ha saltado por los aires por pura casualidad. Los jueces han sido muy, muy importantes aguantando el tirón porque algunos de ellos han vivido con una hostilidad y con un acoso claro en Cataluña durante años. Las personas que tenían más responsabilidad sobre los sumarios más importantes así vivían. Y, sin embargo, no hemos sido capaces de trasladar esto a las instancias necesarias. Yo no creo que donde se está analizando la politización y el ataque a los poderes judiciales, la Comisión de Venecia, no sé, es algo que luego... Y nosotros los siguientes. O sea, porque después de Polonia, Hungría. Está Polonia, está Hungría, el ataque que están sufriendo para domesticarlos es extraordinario. Yo no soy de lágrima tan fácil. Y yo creo que fueron 3 semanas, escuchando el testimonio de un juez polaco al que está perseguido de una manera que no os podéis imaginar, y además decía la criatura, tan buena gente, decía, yo puedo aguantar porque yo he vivido bajo la dictadura comunista.
pero... Joven, además, era un hombre joven. Sí, relativamente. Y me saltaron las lágrimas. Sí. O sea, O sea, tuve 100 problemas jueces... tuve que parar de hablar, tuve que buscar un momento porque lo que él estaba contando era una verdadera escabechina personal y moral. Es que en El 5 tipo de años, persecución era en 5 años, extraordinario. 100 jueces. O sea, 100 jueces se han ido de Cataluña. Primero expulsaron a los profesores, por eso el adoctrinamiento. Porque no hay profesores constitucionalistas en las escuelas de Cataluña. Hay pocos, hay algunos, pero ya es como el lince ibérico, una especie en peligro de extinción. Echan a los profesores. Luego los periodistas los compras o les metes publicidad institucional, lo copa toda la Generalitat, TV3, tal. Y luego los jueces, ese es el proceso de todos los regímenes iliberales, de todas las autocracias. Siempre es el mismo esquema. Docencia, justicia, periodismo, los medios. Y una vez que controlas esos 3 contrapoderes, la sociedad es tuya. Entonces, y ha empezado el discurso de hostilidad, no solo por aquellos que les perseguían, sino por algunos que están o cerca del gobierno o apoyando este tinglado que está sometido a la cárcel de Lledoners. Y yo creo que igual tendríamos que recopilar todo esto que empieza a insinuar el ataque, el intento de someter y llevarlo a la Comisión de Venecia. pues sí, Yo creo que a lo mejor es algo que tendríamos que hacer. pues si lo hacéis lo publicaremos Sí. en El Mundo por lo menos. Vale.